Mi papá, que murió cuando yo era niño. Y entonces, ¿cómo te empieza a llamar la actuación? La violencia de género que estamos viviendo en la realidad es tremenda. No se Él ve. era el homófobo, sí. Era el tremendísimo homófobo. Si no es gripa. Gracias por estar aquí en Casa de Mara, que es su casa. Me da mucho gusto darles la bienvenida, que estén aquí acompañándonos, que estén pues disfrutando de todas las pláticas y las charlas con las celebridades que vienen y que nos visitan aquí en Casa de Mara. Insisto que es su casa. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en casa a pues un actor que ustedes lo conocen, lo han visto mucho en telenovelas, lo han visto en series, lo han visto en películas, lo han visto cantar, lo han escuchado cantar. Además es poeta, es productor, es escritor, bueno, es todo. Él es Andy Zuno y nos acompaña esta tarde aquí en Casa de Mara. Ay, Bienvenido, Andy. Gracias. Bienvenido. Muchísimas Porque gracias. haces de todo. Hago de todo. Mara, de verdad, antes que nada, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Ni que lo digas. Me siento muy contento, muy agradecido. Sí, es un agasajo y un privilegio sentarse contigo. En tu casa se multiplica de verdad el placer y gracias porque te admiro, te respeto. Eres una periodista impecable. Ya no hay. Ay, de verdad. Andy. Y es un honor. Es como de esas cosas que afortunadas en la carrera de un actor o de alguien que nos dedicamos a esto, estar sentados frente a ti. De verdad, lo agradezco y te lo digo de todo corazón. Ay, Andy, no, yo te agradezco a ti que llegues y que te sientas con la confianza de que estás en tu casa. Gracias. Y de que vamos a charlar sobre tantas A cosas gusto. interesantes en tu carrera que de alguna manera se han convertido como en una agresión en lugar de convertirse en una parte del entretenimiento. Pero bueno, de todo lo que haces, ¿por qué te has inclinado más por la actuación? Fíjate, Mara, que yo creo, y siempre lo digo, que a mí la actuación me escogió. ¿Cómo fue? En realidad, creo que es mi recuerdo más primario, es mi primer recuerdo que tengo, desde que tengo uso de razón y desde que de chiquillo jugaba a algo, siempre jugué a ser actor, a ser artista, como decíamos, yo quiero ser artista y yo quiero cantar, yo quiero bailar y yo quiero estar en la televisión y yo le decía a mi mamá, yo voy a estar en la televisión y yo voy a salir en la televisión y yo voy a cantar y entonces agarraba lo que estuviera a la mano y era un micrófono y entonces ponía los monos de peluche y eran el público y entonces armaba todo esto y no sé, supongo que si creemos en que traemos información de otras vidas o algo, porque en mi familia pues nunca lo vi, no vengo de una familia que se dedique al espectáculo, yo nací en Guadalajara, en realidad ¿Quiénes ahí conforman estaba. tu familia? Mi familia nuclear es muy pequeña, soy hijo único, mi mamá. Qué padre, ¿no? Sí. Nadie te quitaba tus juguetes. ¿Verdad? Y luego siempre dicen, oye, ya eras muy chiqueado porque a ti te tocaba todo. Le digo, sí, pero también a mí me tocaban también todas las nalgas y todos los Unas jalones cuerizas. de greñas. No se repartía. Y mi papá, que murió cuando yo era niño, y bueno, siempre estuvimos muy pegados al núcleo familiar un poco más amplio, que eran mis abuelos, mis tíos, primos. Pero en realidad mi familia nuclear es muy pequeña, ¿no? Ahora mi madre y yo, y estamos básicamente, ahora sí que los que quedamos. Y entonces, ¿cómo te empieza a llamar la actuación? Pues empiezo, te digo, como un juego de niño, como un juego de representación, de querer ser esto, de jugar a cantar, de jugar a actuar, de decir yo quiero estar en la tele, yo quiero ser en la tele. Y yo veía los comerciales en la televisión de las obras de teatro en México, veía las telenovelas. Y yo le decía a mi mamá, llévame a México, por favor. Es que a mí no me gusta vivir aquí porque aquí no hay nada. Aquí no pasa nada y no me puedes llevar al teatro, entonces llévame. Me trajeron muy chavito, unos 3, 4 años a México. Me llevaron a ver Vaselina con Timbiriche. A los 2 años me llevaron mi mamá a un concierto de Timbiriche. Me quedé dormido y tengo el recuerdo de haberme... O sea, mi mamá me tenía aquí en brazos y me quedé dormido viendo un concierto de Timbiriche. Y obviamente conforme fui creciendo, fui entendiendo que pues era una profesión y honestamente yo quería cumplir con todos los requisitos establecidos para agarrar mis cosas y volar y dedicarme y buscar ser actor.
Entonces yo decía, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a la escuela, entonces tengo que terminar la primaria, tengo que terminar la secundaria, tengo que terminar la prepa. Y en cuanto termine, patitas, ¿para qué las quiero? Yo me tengo que ir a México porque quiero ser actor. Y dicho y hecho, eso fue lo que hice. Obviamente en el Inter, pues en el kinder era el que estaba en las obras de teatro y en la primaria también, y si no las inventaba yo, y cada que hacía reuniones en la casa con los amigos, si tú te pones a hacer esto y tú te pones esto otro, y hacemos la novela o hacemos la obra de teatro y jugamos. Y en la preparatoria, de hecho, busqué una preparatoria que tuviera como un fuerte movimiento de difusión cultural para poder hacer teatro, para poder cantar, y era mi motor. Yo, la verdad, siempre digo que afortunadamente nací con esa pasión y con ese deseo, con esa sed, porque ese deseo me jaló, me hizo también tener el foco muy claro y saber hacia dónde iba. Nunca perdí la brújula, nunca dije, híjole, pero a lo mejor no, ya se me pasó un poquito, ¿no? Como que el furor del juego, no, siempre era clarísimo. Los que se sacaron de onda después fue obviamente la familia, que cuando al principio uno de chiquito canta y lo hace bien, ay, mira qué padre, a ver, mira, ya llegaron, a ver, ponte a cantar, a ver, cántales la de mamá, dame 100 pesitos, y cada una de estas cosas. Y obviamente ya cuando empiezo a crecer y cuando ya digo, esto es lo que quiero ser, es, ay, caray, bueno, pues está bien padre el hobby, pero pues me estudia una carrera y esto. Y yo decía, pero no, pues esta es una carrera. Y creo que de repente sí es difícil que lo vean como tal, porque aparentemente es un hobby o es algo que te gusta mucho hacer, pero pues ¿cómo, de qué vas a vivir? ¿Y cómo le vas a hacer? Además, vivimos en Guadalajara, no hay ninguna manera no hay ningún conecte, ni así de, oye, pues vamos diciéndole fulanito, o vamos, deja tú fulanito, déjate, lleva un casting. Pues, no había manera, ¿no? Y eventualmente, pues, agarré mis cosas y me vine a la Ciudad de México con una mano atrás, otra adelante, y una maleta llena de sueños y de metas, y a darle. ¿Y en dónde empezaste a dar? Llegué a estudiar. Me llegué a Casa Azul, esta escuela de actuación, a una especie de grupo especial. Estaba yo en la universidad, entre todas estas confusión de qué voy a hacer y qué voy a estudiar y cómo le vamos a hacer, tomé un curso de actuación para cine y descubro todo lo que pasa detrás de las cámaras, que es fascinante. Uno de repente, pues de niño, o no necesariamente niño, pero la gente que ve la televisión, pues no tiene ni idea de lo que está pasando atrás, ni cómo se hace. Hasta parece fácil, y dices tú, pues mira, la gente se para y se ve muy guapa y actúa y la hace de esto. Tomo este curso y entiendo todo lo que pasa, ¿no? Toda la estructura, toda la infraestructura que hay detrás de una producción de cine, y me empieza a fascinar. Me empieza a fascinar el rollo y digo, bueno, pues entonces voy a estudiar cine, y así, ¿no? Todo el mundo tranquilos porque voy a la universidad y entonces tengo un título, pero de algo que verdaderamente quiero, porque me insistían mucho, pues estudia ciencias de la comunicación, porque pues todos los que quieren ser artistas estudian comunicación. Y yo decía, pero es que no quiero estudiar comunicación. Es que dicen que los periodistas somos actores frustrados. Pues dice. Habrá muchos quizá, ¿no? Y a otros que no, que verdaderamente, no. Si hubiera querido ser periodista o me hubiera querido dedicar al radio, o sea, como que, pues no. Entonces, nunca me convencí y nunca me convencieron de estudiar comunicación, pero cuando descubro que existe la carrera universitaria de cine como tal, dije, pues voy a estudiar cine. Que está igual de difícil o peor, pero dije, me meto a estudiar cine. Entonces estaba estudiando cine y en el Inter nos daban una clase de actuación complementaria en la carrera. Y un maestro me ve haciendo un ejercicio de actuación, porque todos mis compañeros me ponían a mí a actuar, y yo feliz de la vida. Y me dice, oye, ¿a ti cómo que te late esto de la actuación? Y yo, sí. Oye, pues fíjate que mi papá es productor y anda buscando un chavo para hacer unas cosas, ¿y por qué no te das una vuelta? Pues ahí voy de mi totero a la casa productora, me hacen un casting, hago un programa unitario con esta casa productora, posteriormente una película que me invita a hacer y me dice, oye, voy a hacer una película y quiero que la hagas. Todos los actores vienen de México, este es el único personaje, la historia va de un padre y un hijo. Tú eres el hijo y el papá es Rogelio Guerra. Viene y hago la película, ahí entre una clase y otra me cruzaba de la universidad, hacía las cosas y todo este rollo. Y terminando me dice Rogelio, que en paz descanse, me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues terminar mi carrera, estoy feliz, la verdad estaba feliz haciendo mi carrera de cine, pero pues yo siempre he querido ser actor.
es algo que me hiere. Y me dice, pues te tienes que ir a México y vete, hazlo, búscalo. Y yo llego al aeropuerto y aquí le pregunto a dónde jalo, ¿no? Entonces vengo por distintas circunstancias, venimos a presentar un programa piloto que habíamos escrito entre unos cuates y yo de la universidad, y caigo también con otro de mis grandes maestros, Benjamín Kahn, y me dice, oye, hay una escuela súper interesante que acaban de abrir, los mejores maestros de teatro están en esa escuela, date una vuelta, mira, diles que vas de mi parte y todo, porque yo me expresé mi inquietud de querer ser actor. Entonces voy a la escuela y me dicen, estamos ahorita ya cerrados las inscripciones, ya pasó, así que ya pasó febrero, como te acuerdas los comerciales de sí, en febrero son sí, las inscripciones, sí. pues ya estaba yo fuera de tiempo. Las inscripciones. Y me dicen en la escuela, pero bueno, déjanos tus datos y nosotros luego nos comunicamos. Y un día me hablan y me dicen, queremos abrir un grupo especial que va a durar 1 año. Y tú tienes todo el perfil, vente. Y yo, ching, Marín, pues me voy a aventar el tirito. Pido 1 año de licencia en la universidad, me voy a México, me meto a una escuela de actuación, vivo y digo, pues si esto es lo mío y si verdaderamente aquí, pues ya, me quedo. Si me sale trabajo, porque supuestamente el grupo especial era como para empezar a meter gente a producciones y esto. Me meto a la escuela, duro 3 meses en el curso especial y yo, ay, Dios mío, pues es que esto es muy poquito, iba 3 veces a la semana, 1 hora y lo demás yo aquí en esta ciudad decía, no hombre, estaba feliz en la universidad. Hablo con el director de la escuela y me dice, pues métete a la carrera, pásate a la carrera de actuación, entonces vas a estar del sábado a domingo en clases, o sea, de lunes a lunes, 10 horas metido y vas a ver lo que es rigor, porque pues tú sabes que las escuelas de actuación de la vieja escuela rigurosa, la gente que cree que es miel sobre hojuelas y son casi militarizadas. Me meto a la escuela, me cambio a la universidad, se termina mi año de permiso, de licencia en la universidad y me siento con uno de mis maestros en la escuela, Mauricio García Lozano, un gran director de teatro. Le digo, oye, Mau, fíjate que yo estoy aquí pues un poco como de prueba. Pedí 1 año de licencia en la universidad para ver cómo funcionaba esto de la escuela de actuación y no sé qué hacer. No sé si regresarme, no sé si seguir. Y me dijo, qué bueno que te sientas porque justo quiero invitarte a hacer una obra de teatro. Y quiero que me firmes unos papeles del FONCA porque vamos a los teatros de la UNAM y es un texto de una gran dramaturga y quiero que seas parte del montaje. Si eso responde tu pregunta, adelante. Si no, pues ya sabes. Lo demás fue historia. Nunca regresé, Mara. Bueno, pues hay 2 personajes que a mí me llaman mucho la atención de lo que he visto tuyo, porque son personajes en realidad polémicos y personajes que en uno me diste mucho miedo, porque no te conocía esa faceta que fue la de Tom en la vida, extraña vida, la doble vida de Estela Carrillo y el de Rafael en Papá Toda Madre. Sí. Porque tampoco te había visto en una telenovela casi familiar representar a un gay con su pareja que es policía. Sí. Entonces, ¿cómo formaste estos 2 personajes y cuáles fueron las críticas? Son 2 personajes muy queridos, muy entrañables y totalmente opuestos. Y que sucedieron en momentos cruciales a nivel lo que estaba sucediendo a la par en la realidad. Primero viene Tom y cuando me invitan a hacer el personaje, me plantean norteamericano, racista, homófobo, terrible, que golpea a la mujer, que se topa con el personaje que interpretaba Vanessa Bauche, que es una inmigrante indocumentada en Estados Unidos, la enamora, prácticamente pues, la secuestra, la tiene una especie de secuestro, la golpea, una cosa horrible. Le dice cosas horribles. Horrible, xenófobo, y justamente pues era como el brote y el ardor de cuando entra al poder en Estados Unidos esta administración, y entonces era muy delicado ver, porque esta era como la realidad que estábamos viviendo, la postura y la mentalidad de lo que se estaba viviendo, de la aberración que se le tiene de cierta manera al color de piel, a la raza, a esta postura de supremacía blanca, y me pareció un reto increíble, porque definitivamente detrás de todos estos personajes trastornados, pues
hay un bagaje importante emocional, ¿no? ¿De dónde viene toda esta frustración y de dónde viene este odio y de dónde viene esta personalidad tan destructiva y tan inconsciente? Y fue maravilloso, lo encarné, me gustó obviamente en el sentido de pues, que a nivel actoral es padrísimo, además la transformación, me hice completamente güero y el pupilente verde y entonces hablaba ahí el español mocho y como toda esta cosa y obviamente las escenas violentas, la violencia de género que estamos viviendo en la realidad es tremenda. Y lejos de creer que estamos haciendo... O avanzando. Exactamente. Y lejos de pensar como que estamos representando, dignificando o validando un acto así, al contrario, es como el foco rojo de decir, esto pasa en las casas. A lo mejor a tu vecina, o a lo mejor a tu hermana, o a lo mejor a tu mamá, le están metiendo una tranquiza en su casa. Y a lo mejor no solo física o física nada más, sino psicológicamente, ¿no? ¿Cuántas mujeres viven bajo el yugo y bajo el terror de estar en una relación tóxica y lo que cuesta además salir? Porque lo interesante de la historia era que no era plana, sí tenía varias dimensiones. El personaje de ella, de alguna manera, estaba enamorada, él también estaba enamorado de ella, pero estaban enfermos, había ahí una cosa enfermiza de poder, de sumisión, de violencia, pégame, pero no me dejes. Sí, el alcoholismo del tipo, ¿no? Se trae a los hijos los quiere deshacerse de ellos, el hijo del personaje de Vane era homosexual, le mete una tranquiza cuando lo descubre con otro chavo y le dice, te voy a enseñar a ser hombre y en esta casa las palabras más altisonantes. Es terrible. Y lo terrible es saber que existen estos personajes. Sí, que la realidad supera la ficción. Siempre. Y que existen estos personajes y que de repente nosotros, quizá pueden pasar frente a nosotros o estar frente a nosotros y no darnos cuenta, o tener a una persona, una mujer, una amiga, ¿no? Que está viviendo una situación así y la encubre completamente. Y entonces era muy duro esas escenas de violencia. Híjole, me costaban muchísimo trabajo, obviamente, pues, tener a una mujer y por más falso que sea el estar sometiéndola a patadas. Hay una escena donde la estoy golpeando y le estoy metiendo unas patadas y me dice, detente porque estoy embarazada, cuando la está golpeando en el piso. Y te lo digo y me vuelve a dar escalofríos y terminaba una escena. No, afortunadamente no, afortunadamente no. Imagínate, tú no estarías aquí, estarías haciéndome en el Reclusorio Oriente la entrevista. Y obviamente pues quedaba uno así, ¿no? Y limpiar y como decir, quiero que justamente representar esto para levantar la conversación, para denunciar personajes como y para darnos cuenta que es una realidad, que no es de a mi abuelita le daban sus cachetadas, no, en el 2019 está así, no solo sucede, no solo es un norteamericano que se lo hace a una mexicana, sucede en todos lados. Y bueno, también esta historia que iba principalmente creo que el contenido estaba muy enfocado hacia el público hispano de Estados Unidos, pues era importante también como redimir todo lo que estaba sucediendo y que el personaje pues sí fuera odiado, porque pues en la calle me gritaban güerito pegalón y es tremendo y todo. Y eso es lindo porque obviamente sabes que está funcionando muy bien, pero fuerte, ¿no? Porque no, fíjate que te voy a contar algo que nunca lo había platicado. El final de ese personaje me dejó a media asta, me dejó insatisfecho porque lo matan al personaje, pero por otra cuestión que no tenía nada que ver, porque se roba un dinero y por no sé qué. Pero el verdadero conflicto y las verdaderas atrocidades que comete, pues que era esta violencia de género y a su familia y a su mujer y todo, no se resuelve. El personaje ni recibe castigo ni logra tener una catarsis o pedir perdón o morirse o llegar a siendo el tipo deleznable que era. Bueno, a lo mejor, Andy, ese es el mensaje. Pues sí. Que siguen y siguen pues sí. Y siguen existiendo personas así. Sí, totalmente. Ahora bien, después, ¿qué es lo que te grita la gente cuando haces el rol de Rafael? Sí. En Papá Tu Amado. Agua bendita nos querían echar.
Para que se le saliera el chamuco. Nos querían excomulgar, nos querían mandar. Fíjate que antes de que iniciara la telenovela, antes de que saliera al aire, pues se corrió el rumor, obviamente, de que una de las parejas centrales, esta historia giraba alrededor de una privada y entonces eran distintas familias. Ay, muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Igualita que la de Vecinos. Era padrísimo porque todas, la historia pretendía que todas estas familias rompieran con el molde tradicional de la familia convencional y como la conocemos, y obviamente decir, una familia está constituida principalmente por el amor. Y no importa si eres un padre divorciado, un viudo, o si ella es menor y él es mayor, o en este caso eran dos papás. Que es un tema que está allá afuera, que se está legislando, que en muchos lugares, que sí es un tema de todos los días. Entonces, una de las parejas principales eran Rafael y Rodrigo, un matrimonio gay, casados por todas las de la ley. Veterinario tú y veterinario policía yo él. y policía el otro personaje, Rodrigo. Y por primera vez en una telenovela, en televisión abierta, en horario estelar, una telenovela familiar, se presenta un matrimonio con esas letras, matrimonio. Y a mí lo que me parecía muy interesante es que el conflicto de la pareja o la historia de la pareja no circulaba alrededor de su sexualidad, ni de su identidad, ni de descubrirse, ni salir del closet, ni cuestionarse si están bien o mal. Su problema o su conflicto son una pareja que quieren ser papás y tienen que encontrar la manera de serlo. Entonces, antes de que saliera al aire y que supieron que una de las parejas iba a ser esta pareja, pues se armó ahí un revuelo en redes, se abrió una página de un grupo que se llamaba Go, no me acuerdo, Citizen Go, no me acuerdo cómo se llamaba, que pretendía juntar firmas para impedir y sacar la telenovela del aire. En España, además. O sea, en España la página se había creado en España, y entonces estaba generando, y entonces empezaron a sacar, y no, y el movimiento a favor de la familia. Pero Sergio Moore, que es español, era el que no quería que sus hijos estuvieran cerca de ustedes. Sí, el personaje era el homófobo, sí. Era el tremendísimo homófobo. Si no es gripa. Exactamente, y eso es lo primero que yo creo que tengo un diálogo así que le digo, no es gripa, animal primario, o sea, no se quita. Y era muy interesante ver porque, pues te digo, antes de que saliera al aire, entonces, obviamente la producción, yo creo que se fue. Yo la primera junta que tuve con Lalo Mesa, el productor, a quien de verdad le agradezco mucho la oportunidad, porque venía de hacer Estela Carrillo con ellos, con Rosy y con Lalo, Benjamín Can, que fue nuestro director, y Rodrigo Sambos. Me decía, o sea, literal me estás aventando vengo de hacer a Tom y me estás aventando del otro lado, y me dice, necesito, ¿no? Y te lo encargo a ti porque es un personaje, pues obviamente que tiene mucho riesgo, que se tiene que hacer con mucho respeto, que se tiene que hacer con mucho cuidado. Yo creo que obviamente había temor incluso de la producción, obviamente, pues que ¿no? La empresa, las políticas, es claro que está evolucionando las cosas, pero a veces no tan rápido como uno quisiera. Y yo creo que sí tenían un poco de temor que iba a pasar. Una vez que salimos al aire, esa primera escena donde se presentan los dos personajes y es el famoso primer beso en una telenovela familiar. Eso es lo que digo, ¿cómo se ponen de acuerdo los actores para poder hacer ese tipo de escenas? Desde la primera vez que nos juntamos, que conocí a Raúl, hicimos pruebas juntos y estábamos tan entusiasmados, tan emocionados de poder hacer algo, porque, bueno, ahora en retrospectiva dices, ¿hicimos algo por primera vez? Bueno, ¿y las parejas de cada uno qué? No, pues yo no tenía nadie a quien rendirle cuentas, así que no había luego. Y Raúl, pues creo que tampoco en ese momento, pero al final del día, pues es exacto. Pero digo, en esta carrera, pues siempre pasa. O sea, digo, obviamente, pasa eso, o te tienes que dar las escenas de cama, o yo en teatro he hecho cualquier cantidad de desnudos, a todas las parejas, hasta mi mamá, la primera vez que vino a verme al teatro, que iba ahí corriendo desnudo en el Poliforum, así. Que y un foro isabelino, no bueno. Y literal, Mara, así, yo corriendo, persiguiendo. ¿Qué no te da pena o qué hacías? Pues no. No, ya sé que no te da pena, porque si estás corriendo, pues no, pero... Sí, Pero ¿cómo se prepara un actor para decir, oye, te voy a besar? Pues te digo, como ¿Ya habías trabajado con él antes? Nunca.
Nunca, nos conocimos ahí, nos conocimos poco, trabajamos mucho con Benjamín, platicamos mucho, ya esa escena sucedió, o sea, la grabamos después de haber ya grabado muchas escenas juntos, había una complicidad, somos muy buenos amigos y estábamos, te digo, como muy emocionados por tener la oportunidad de hacer algo por primera vez. Es decir, esto es de verdad un momento histórico en la televisión, así como, como cuando el primer programa a color, o el primer esto, o el primer el otro, pues la primera vez que se va a recordar y van a decir, oye, esa fue la primera vez. Y de hecho grabamos 2 versiones de la escena. Una donde nos dábamos el beso y otra donde no nos dábamos el beso. En varias, hay muchos besos que nos salieron. Solo salió uno. Que se estuvieron besuqueando y no toda la novela. Y la gente además pide y pide que cuándo viene el otro y cuándo viene el otro, ¿verdad? Porque primero no quieren, pero después del primero dicen, ¿qué más? Y siempre se grababan 2 versiones porque no sabían si lo iban a sacar. Yo descubrí que salió al aire en el momento en que la vi al aire, no sabíamos. Entonces era, pues vamos a hacerla y pues a ver si sale y pues si no, pues va a salir esta otra versión y pues era así de, híjole, ojalá que no le den en la torre porque estamos en el 2000, bueno, en aquel entonces era en el 2017, ya se planteó, se está planteando con mucho respeto, eran 2 personajes además alejados de la caricatura, porque yo decía, generalmente la televisión además ha tenido y tiene mucha influencia en cómo la gente ve las cosas en la realidad. Y la televisión también ha caído en el error de siempre caricaturizar estos personajes y siempre hacerlos, obviamente hay un espectro muy grande, ¿no? en los personajes de la comunidad LGBT, etcétera, pero casi siempre se van al chiste y a la burla y a lo, ¿no? al exagerado y exacerbado y al que todos son esto y todos se dedican a una sola cosa y es de no, vamos a hacer 2 seres humanos tal cual como son, que es una de sus características más, así como su religión o de dónde vienen o si son hijos únicos o esto o zurdos o ambidiestros o lo que sea, bueno, pues son homosexuales, están casados y lo que vamos a mostrar es una historia de 2 personas que se aman, que se respetan profundamente, que contribuyen y que están integrados en una comunidad en la que, en el mundo ideal en el que yo como persona me gustaría o quiero vivir, quiero creer que se puede y que vivo en él, y además que están buscando la paternidad. Y fue un viaje maravilloso. Hubo escenas que grabamos en un orfanatorio cuando estamos queriendo adoptar y, híjole, ver la realidad de niños en un orfanatorio, el deseo obviamente de ellos de encontrar una familia contrastado con el deseo que puede tener una pareja de cualquier índole de convertirse en padres y las vicisitudes y el calvario que se tiene que pasar. Se me hacía un nudo en la garganta cuando hacíamos esas escenas así de los niños, ay, sí, yo quiero tener un papá, y los chiquillos ahí abrazándonos, y yo terminaba las escenas y les decía, ay, no, espérense. Porque además, bueno, me toca a nivel personal, yo perdí a mi papá a una edad muy temprana, entonces esta onda de la paternidad y cosas, padrísimo, pero lo mejor de todo es el final feliz que contrarrestó todas estas manifestaciones de intolerancia o de falta de respeto más que de intolerancia a algo además desconocido porque ni siquiera habían aparecido los personajes, ni sabían de qué iba la historia, pero una vez que salió la gente abrazó la historia, fue un éxito rotundo. Se hicieron grupos ahí de fans de la pareja, lo mismo que ahora después afortunadamente pasó con los chavos en la producción de Juan Osorio, que creo que de alguna manera es el resultado de que hayamos podido nosotros hacer y contar esa historia y la gente la abrazó y la gente se emocionó y nos iban y nos buscaban a las locaciones y pues puras cosas, puro saldo a favor. Como aquí. ¿Y por qué los hijos también lloran, Andy? Híjole, porque si lloramos, ¿a poco no, Mara? Sí, claro. Y dice mi mamá, y las mamás más. Los hijos también lloran, es un viaje muy interesante, Mara. Es una novela que yo escribí hace un par de años. Bueno, hace un par de años se publicó este librito. Es la historia que narra el viaje de un actor que se planta en un escenario y a manera de monólogo empieza a contar la historia, la anécdota de la muerte de su papá cuando él tenía 5 años. Y cómo al paso del tiempo se entera que hay distintas versiones sobre la muerte de su padre y que la que él conoce no es la única y quizá no es la verdadera y quizá sí no murió su papá. Entonces, en el momento en el que se entera,
obviamente decide aventarse un clavado al pasado, a reconstruir el rompecabezas de su vida para entender qué pasó y sobre todo de dónde viene. Y empieza a contar su historia, obviamente los pocos años que recuerda de la vida de él mientras su padre vivía, pero su vida a partir del encuentro amoroso de sus papás. Porque somos la historia de nuestros padres. Somos la historia de nuestra mamá y de nuestro papá. Y muchas de las consecuencias de nuestra vida tienen que ver con las decisiones que ellos tomaron y los eventos en la vida que nos desembocaron a lo que somos hoy. Entonces esta historia es ese viaje, ¿no? Esa búsqueda de la identidad, la búsqueda del padre, que es uno de los temas más recurrentes en la literatura universal de todos los tiempos, la toma de conciencia, la reconciliación con el pasado, con los eventos del pasado, y cerrar círculos. Es un homenaje definitivamente al origen, una reconciliación con quiénes somos, de dónde venimos, con nuestros padres y con los hechos que vivieron o las decisiones que tomaron sin poner ningún juicio de valor de si fueron buenas o si fueron malas. Porque este libro nace en el momento en el que yo cumplo la edad que mi papá tenía cuando murió. Bueno, pues resulta que esta es mi historia, ¿no? Porque entonces... Sí, no, bueno, ya que es mucha coincidencia, ¿verdad? Este actor que se para en el escenario soy yo. Y a la hora de... ¿Qué edad tenía tu padre? 32. ¿Pero tú tienes 33? Pues 35, y entonces cuando paso... Mira, agradéceme que te quité 2 años. Editen eso porque luego ya empiezan a sacar cuentas. Cuando estás a punto de tocar esa línea de la que él no pasó, es muy difícil entender cómo yo voy a rebasar y cómo comprendo que yo voy a vivir más de lo que vivieron mis padres, o mi padre en este caso. Y es un viaje hermoso, es un viaje de reconciliación, es un homenaje a mi padre, a mi madre, sobre todo, porque cuando somos niños de repente tenemos la tendencia a poner el dedo de manera muy arbitraria y decir, es que tú dijiste y tú hiciste y los papás ya lo salen bailando, porque si te cuidaron mucho, porque te cuidaron mucho, si te cuidaron poco, porque te cuidaron poco, si estuvieron, porque estuvieron, si no estuvieron, porque no estuvieron. Y cuando uno es adulto, y cuando uno se enamora, y cuando uno se desenamora, y cuando uno la riega, y cuando uno le va como le va, dices, caray. Hay una frase que mi mamá me ha dicho siempre desde que soy niño que toma todo sentido ahora que soy adulto. Dice, deberíamos aprender primero a ser padres para después saber ser hijos. Y te cae el 20 porque dices, sí, carajo, cuando uno aprende, ¿no? Que la vida es tan difícil y que además de que nuestros padres son padres, son seres humanos que se enamoran, que la riegan, que se equivocan, que tienen todo este universo complejo, entonces te pones frente a frente y entiendes todo desde un lugar completamente distinto. Andy, además me llama la atención de que sé de que eres productor de esta obra de teatro que hiciste con Ludvika Paleta. Sí. Escribes la novela, la vuelves teatro, la escribes en teatro, la actúas, encima de todo cantas. Sí. Tienes 2 discos. Sí. Das conciertos. Sí. Y nunca me has invitado. Y eso no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios, porque luego las personas que están viendo no saben. Sí. ¿Cómo? Pues en este afán desde chiquillo de ser artista, incluía la cantada. Ahora sí que yo quería jugar a cantar como el concurso, ¿te acuerdas? Yo mandaba mis cassettes, Mara, me grababa. En aquellos entonces, en los 80s, uno ponía el tocadiscos y la grabadora, entonces yo me grababa cantando encima de las pistas de Timbiriche. Ándale, pues. Timbiriche es sí, lo crucial, máximo sí, crucial, fue crucial en mi Timbiriche y todo el mundo. O sea, que cuando te llegues a casar, todos van a andar vestidos de... Fíjate que, produjimos Ludvika y yo la obra basada en esta novela. Ludvika interpretó el personaje La Mamá. Además, todos los personajes de esta novela nadie tiene nombre porque es una historia arquetípica. Es la mamá, el papá, el hijo, porque de verdad este viaje, y ya me dirás cuando lo leas,
lejos de contarte una historia de alguien, creo que te identifica con tu propia historia y con los propios personajes de tu vida. Y siempre pensé en Ludvika, y ella afortunadamente es mi amiga de hace muchos años, y nos aventuramos a hacer esta obra que fue maravillosa, le cantábamos también, y los Timbiriches, Benny y Mariana fueron los padrinos, develaron nuestra placa cuando terminamos la temporada. Y justo hablábamos porque además, obviamente, por eso la portada es un videocassette y se llama Los hijos también lloran, obviamente, porque paralelo a esta historia, hago un recorrido por la cultura popular de los años 80, la influencia que tuvieron las telenovelas, los programas y la música en nuestras vidas, cómo de alguna manera nosotros traslapábamos la realidad de la ficción y no entendíamos bien, y entonces de repente una escena en casa de un pleito se parecía a la de la que estaba prendida la televisión en la cocina y veías, y entonces uno pensaba que se casaron y fueron felices para siempre y no te creí, no es cierto, y entonces uno cantaba las canciones y entonces cantabas Hoy tengo que decirte papá o mamá, México, y todo el referente de la cultura popular, cómo de verdad nos reflejaba, o sea, y en esa época que además no teníamos tantas opciones, y todos los que crecimos sabemos perfectamente qué es Siempre en Domingo, porque todos en algún lugar estaba prendido en la casa, y teníamos los mismos juguetes, y nos llevaban al cine a ver las mismas películas, y estaba de moda. Escuchamos la misma música. Exacto, hoy ya hay 408,000 opciones y le prendes y el esto y el Netflix y el otro, pero en aquel entonces había dos, era el Canal 2 y el Canal 5. Veíamos las mismas caricaturas y los mismos programas. Y el 8, el Chavo, ¿no? De ahí nace. Que luego fue Canal 9. Exacto. Y volviendo a lo que me preguntaste, pues yo quería cantar. Yo te digo que mandaba mis cassettes, así entonces me grababa y los metía en un sobre y según yo los mandaba. Ya no me tocó Juguemos a Cantar, eso es más a principios de los 80s. Me tocó una cosa que se llamaba Fantasía Musical. Y según yo mandaba mis cassettes, o le decía a mi mamá que los mandara, quién sabe si los mandó. Mamá. Igual y entonces, ¿qué pasó? Pues no, nunca me hablaron. Pero bueno, grabé, lo primero que pude hacer ahí con una, como dicen en mi pueblo, una cuelga de cumpleaños, y eso fue grabarme una canción y un demo en Guadalajara en un estudio que ahí encontré con unos músicos, y yo quería una o la otra o las dos al mismo tiempo, y afortunadamente en las telenovelas siempre me permitieron, o salió, no es que me hayan permitido, es que se prestaba la oportunidad de que se cantara una canción. Al Diablo con los Guapos canté un tema de la telenovela, y luego vino el teatro musical, hice Mentiras. El musical, estrené esa obra, fui parte del elenco original, grabé el disco, y terminando Mentiras, dije, pues tengo que retomar este proyecto, y cambió tanto la industria en aquel entonces, pues tú sabes, era buscar la disquera, y si no te firmaban, pues no había manera, pero con estas nuevas tecnologías, decir, pues yo puedo ser el productor de mi propio disco, y yo puedo buscar las oportunidades, pues me busqué un productor, y me busqué lo que yo quería hacer, y grabé mi disco, y lancé mi disco, y grabé mis videos, y hice mis conciertos, y afortunadamente no lo he dejado de hacer desde ese entonces. Acabas de dar un concierto en marzo, si sí, no me equivoco. En el Total Play lancé un sencillo en diciembre, Ámame una vez más, y montamos un show alrededor de este concepto de Ámame una vez más, con canciones que ya he grabado y otras canciones que me gusta mucho cantar, y que son las canciones que justo construyeron como todos estos sueños. Ahorita, de hecho, en estos días hice una colaboración con Fer Elío, que es la hija de Fernando Riva, quien hiciera mancuerna con Kiko Campos, y que hicieron tantos éxitos, y yo grabé Rueda mi mente, Ingrato Amor y muchos covers, y acabamos de hacer una cosa ahí padrísima. Y a mí me encanta estar arriba de un escenario, me encanta cantar. Creo que además, la diferencia que encuentro entre la actuación y el canto es que finalmente el que canta soy yo. Soy yo, sin ningún tipo de personaje encima, ni de máscaras, ni de guiones, ni de nada. Es mi corazón. No estás actuando, eres tú. Es decir, yo, es mi lenguaje, es lo que quiero decir, es lo que quiero comunicar. Y pues la gente que conecta con eso, yo, mientras ahora sí que se pueda hacer, yo seguiré ahí. Y vamos a tener pronto noticias de algún show. Eso espero. ¿Dónde podemos encontrar tus canciones? Están en todas las plataformas digitales.
¡Qué bárbaro! Ahí está. ¿Cómo me recomiendas para bajar? ¿Qué te gusta, Mara? Escucharte. Pues mira, échate Ámame una vez más, que es el más reciente. Es un cover de una canción que grabó Amanda Miguel en los 90s. Y es una de esas canciones así pegadoras, tequileras, para cantar, para dedicar. O mezcalera. Porque ya el mezcal es más fuerte, ¿eh? Sí. Ya es más dolor. Fíjate que yo soy más tequilerón, a lo mejor por ser tapatío. Pero el mezcal también es buen antídoto. No sé si para olvidar o para acordarte más, acordar, ¿verdad? Como decía Frida Kahlo, aprendí a tomar para ahogar las penas y las malitas aprendieron a nadar. Sí, híjole, sí, ¿verdad? Así que... Entonces ahí están mis videos en YouTube, las plataformas digitales, ahí ya está pues mi música, Ámame una vez más, hay unos medleys muy padres de éxitos de los 90s. Muchos de los covers que he hecho son canciones que cantaron mujeres en los 80s y en los 90s. Entonces, tengo por ahí, te digo, Rueda mi mente, Sasha Sokol, Mitad de mí, que también grabó Sasha, también de Kiko Campos y Fernando Riva. Ahora Ámame una vez más. No vuelvas a besarme, de Tatiana, ¿te acuerdas? Es un rolonón. Y muchas canciones, Mara, que en los 80s medio que peluceaban el pop. Yo me acuerdo incluso, siendo niño, que oí esas canciones y los más grandes, o sea, como mis tíos y eso así de, ay, la música que estos oyen, porque pues ellos oían In Excess y The Cure y la música en inglés y esta música era así como de, ay, no, nadie va a escuchar y tómala, que ahora son el éxito y la nostalgia es lo que llena auditorios. Está todo lo que da. No, y de las canciones de Lucía Méndez, que todas estas canciones pop, y son verdaderamente muy buenos temas, con muy buenos arreglos musicales, letras padrísimas, y a mí me encanta revisitar esos temas y hacerles versiones nuevas, porque para generaciones nuevas son canciones que nunca en su vida habían oído. Entonces, pues en eso estoy. Ahí también he grabado temas originales, hay una muy bonita que se llama Cuando no estás, es una balada inevitable que ahí medio quise reggaetonear urbano, échale una ahí para que también le bailes. No, pues sí, le voy a buscar. Entonces, pues ahí hay varios. Bueno, Andy, ¿qué viene para ti? ¿Qué vas a hacer? Ay, Mara, lo que se deje. Pues seguir haciendo televisión, ahora con estas nuevas, las nuevas... Pues hiciste Señor Acero, ¿no? Exacto, hice 2 temporadas de Señor Acero también. En Estados Unidos hice una telenovela. ¿En la CBS? En la CBS. ¿De protagónico? Sí, The Bold and the Beautiful, que fue una experiencia padrísima. Entonces, pues el primer mexicano protagónico en hacer allá, una ¿no? telenovela estadounidense, soap opera, que siguen vivas y tienen como, creo que General Hospital tiene 50 años al aire. A mí me gusta mucho la televisión, me gusta mucho el género, el melodrama mexicano, ahora que ya ves que se transformó, pero sigue siendo esencialmente pues la telenovela, y la telenovela que le gusta a la gente y que sigue funcionando. ¿Y ya tienes...? Pues mira, a mí me encantaría hacer una de estas fábrica de sueños. Está padrísima, a mí me parece increíble que estén revisitando en esta evolución de la tele. Entonces, pues por ahí se asoma alguna. Y bueno, el cine, la música, seguir escribiendo y produciendo teatro. Hay varias cosas que estoy ahí, de verdad, día con día luchando por lograr. Ay, Andy, no sabes qué gusto me dio haber platicado contigo. A mí también, Mara. Increíble. Se va el tiempo rapidísimo, sí. Pero bueno, ya cuando tengas otro bonche de cosas, así es. Vienes a platicar. Definitivamente. Gracias una vez más por abrirme las puertas de tu casa. Es un agasajo platicar contigo. Gracias, de verdad, un privilegio. Tenía muchas ganas de venir y me encanta verte y estaré seguramente aquí. Gracias a todos, muchachos. ¿Y qué le dices a tus seguidores, Andy? Mis redes sociales, @AndyZuno, en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Siempre trato de estar en contacto directo con la gente que me sigue, agradeciendo obviamente que ocupe un espacio en su vida, aunque sea virtual, y escuchando obviamente comentarios. Y gracias a ustedes, a ti, ¿no? De repente se nos olvida, se nos traspapela que este vínculo y este puente que generan ustedes entre nosotros y el público es indispensable y de verdad. Qué bueno que dijiste la palabra de corrido, porque luego Lalo Llanes la corta. Se puede prestar. Somos el vínculo.
Con todo respeto, ¿no? Gracias, Mara, Andy, de verdad. muchísimas gracias y no se olviden. No, ahí lo pueden encontrar, está en Amazon, está en librerías, búsquenlo y de verdad les aseguro un viaje. Un buen viaje. Un buen viaje. Dice Jimena Escalante que hizo una pequeña anotación al principio que es un parque de diversiones emocional, así que se van a divertir sobre todo. Andy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mara. Nos Te lo vemos agradezco. muy pronto. Así será. Y Gracias. muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les mandamos un beso. Gracias. Hasta la próxima. Casa de Mar.